Bienvenidos a la materia de Derecho Comercial de la carrera de Contaduría Pública. Hoy veremos sociedades de economía mixta. Por los estudiantes, Concepto de la sociedad economía mixta. Se originó en países europeos y alcanzó un mayor auge durante la Segunda Guerra Mundial. La sociedad de economía mixta es una empresa creada con aportes estatales y capital privada. Estas sociedades se sujetan a las reglas del derecho privado y a la jurisdicción ordinaria. Estas sociedades formalmente no hacen parte del sector gubernamental. Su órbita propia es del sector privado. La simple inversión de capitales por parte del Estado de una compañía comercial y jurídica o acta de constitución no otorga la calidad de sociedad mixta. Características de las sociedades de economía mixta. Son aquellas entidades autorizadas por la ley, las cuales están constituidas por capital, aportes estatales y privados. Según el artículo 424, son sociedades de economía mixta las formadas entre el Estado, municipalidades, corporaciones, empresas públicas u otras entidades dependientes del Estado y el capital privado. En su inscripción se someterá al registro de comercio Fundempresa, la cual, previa comprobación del cumplimiento de todos los requisitos legales y fiscales, procederá en consecuencia del artículo 129. En caso de negatividad, el comercio se deberá proceder a subsanar las observaciones formuladas dentro de 5 días de la notificación. En su denominación, necesariamente debe llevar sociedad anónima o sus iniciales, la palabra mixta o su abreviatura según el artículo 426. Para la suscripción de una sociedad de economía mixta se deben cumplir con los siguientes requisitos, que son la propuesta de promotores al Ministerio de Organismo dependiente del Estado, el decreto supremo que autoriza la formación de la sociedad y la inscripción en el registro de comercio como sociedad de economía mixta. También están los estatutos que constituyen las reglamentaciones que indican su creación y funcionamiento. Se habla básicamente de la ley orgánica y los reglamentos internos. El primero es básicamente la creación de la sociedad y proviene del órgano legislativo. El segundo conforma la normatividad y es obra de la misma sociedad. Estos deben contener estas disposiciones, que son lo preceptuado en el artículo 27 y las otras series de acciones que corresponderán a los aportes del capital privado. Además, el movimiento de los fondos debe canalizarse mediante cuentas bancarias, con la intervención de un representante de cada sector. Cada sector público como privado tiene derecho a nombrar sus representantes y el organismo de la fiscalización interna de la sociedad. Sociedad de economía mixta del orden nacional, departamental y municipal. Las sociedades de economía mixta pueden ser de orden nacional, departamental y municipal. En una sociedad de economía mixta, para que pueda ser calificada en orden nacional, requiere que entre sus socios figure la nación. Si este orden nacional señala el sector administrativo, los representantes del gobierno departamental dentro de las sociedades de economía mixta deben velar las actividades y programas de administración departamental. En la representación de las acciones dentro de una sociedad de economía mixta debe corresponder al gobernador, secretario o jefe del departamento administrativo, el representante legal de un establecimiento público, empresario, industrial o comercial puede delegar que indique los estatutos a funcionarios. Los actos directivos dentro de una sociedad economía mixta están sujetados a las reglas del derecho privado y a la jurisdicción ordinaria. Gestión fiscal de las sociedades de las economías mixtas. Orden municipal. La gestión de la actividad a la que se dedican y se desarrollan conforme a las normas del derecho privado. No están obligados a elaborar presupuestos de renta y gastos. Clasificaciones de la sociedad de la economía mixtas.
son el principio general de la sociedad, economía mixta y las normas de derecho comercial. 1. Y hay dos clases de acciones o cuotas tipo A y tipo B. 2. Cuando los aportes públicos sean 90% de capital social, economía mixta someten a las normas sociedades industriales, comerciales y cumplir normas sus funciones y asambleas y socios directivos. 3. Cuando los aportes públicos y el hipótesis y acciones particulares de interés público. 4. El principio y consagrado de la ley, sociedad, economía mixta que beneficios fiscales o financieros y servicios públicos deberán señalarse en sus estatutos. 6. Con tanto los enunciados, la sociedad, economía mixta y tipos anónimas. Limitadas, válida identidad pública, legalmente, comandita simple o comandita acciones como un socio de un público, colectivo o capitalista de administración de empresas. 7. Las demás excepciones a las normas del derecho comercial. Diferencia entre empresas industriales y comerciales, empresas de economía mixtas. Es como sabido en las empresas de economías mixtas que configure tipos de sociedad que hay particular y identidades públicas o mixtas que ambos tipos de asocian en su administración. Diferencia de establecimientos públicos, empresas de economía mixta. A diferentes de las empresas de economías mixtas, los públicos que son identidad público, lucro y clasifican también los empleados públicos a trabajadores, sus entendimientos y clasifican empleados y mediante la ley y la presente y la renta. Formación de capital en una sociedad de economía mixta. El aporte de capitales que intervienen en este tipo de sociedad son el aporte del Estado, aporte del privado dado por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. Aporte del Estado. El aporte con el que participa el Estado deberá fijarse en negociaciones directas con la parte privada mediante una ley. Aportes de carácter patrimonial en dinero, bienes, muebles o inmuebles. Concesión de privilegios de exclusividad en su explotación. Liberaciones arancelarias, tratamiento preferencial o concesiones de excepción de materia tributaria, protección fiscal y compensación de riesgos, estudios, proyectos o cualquier tipo de aporte tecnológico. El Estado. La participación del sector estatal debe estar claramente determinada en el convenio, decreto supremo, escritura de constitución y estatutos y dependerá del tipo de actividad que deba realizar la sociedad. Asimismo, se debe establecer si la explotación se refiere a recursos naturales renovables o no y si los aportes privados son de origen nacional o extranjero. Aporte privado. El aporte privado deberá fijarse en negociaciones directas con la parte del Estado mediante una ley. Aportes en dinero, bienes o valores depositados en el banco. Proyectos y aportes tecnológicos. 200 aportes en dinero y en especie por parte del privado. 221 aportaciones en dinero según el Código de Comercio. Aporte privado. El convenio y el decreto supremo de autorización y la escritura pública de constitución de la sociedad deben especificar claramente el aporte tecnológico, bienes o valores y el número de acciones que corresponderá al capital privado por este aporte. Los aportes del privado no pueden ser utilizados por la nueva sociedad sin la previa y correspondiente entrega de los títulos de acciones. Comerciabilidad de las sociedades de economía mixta. Es claro que este tipo de sociedad reúne las características de comerciante, regido por el derecho mercantil, por lo tanto, tiene obligación de cumplir los deberes impuestos a todo comerciante y en especial a las sociedades comerciales. Obligaciones. 1. Registro mercantil. 2. Llevar libros de contabilidad. 3. Inscribir en el registro mercantil todos los registros. 4. Conservar la correspondencia. 5. Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal en la sociedad de economía mixta. Sobre la transferencia de acciones. Según el artículo 434 del Código de Comercio, estipula, la escritura de constitución puede establecer las condiciones, modalidad y forma de pago para la transferencia de las acciones. Se habla tanto del sector privado como del sector público o viceversa. Estos dos sectores tienen que llegar a un acuerdo correspondiente para así tener un convenio para la formación de dicha sociedad. La transferencia por acciones se caracteriza por 3 puntos. El primer punto son si las acciones transferidas va a favor del sector estatal público, entonces la sociedad se convierte en una empresa pública, como por ejemplo voy a nombrar una de las empresas más reconocidas que es el YPFB, que el 60% es un aporte nacional boliviano y el 40% es un aporte extranjero como la empresa de petroleros de Venezuela. El segundo punto es si la transferencia se efectuará a favor del sector privado, la sociedad entonces continuará como sociedad anónima privada.
La tercera característica que se tiene es de acuerdo a los servicios públicos que se tiene cuando se trata de estas sociedades que exploten servicios públicos, cuando se vence el tiempo de duración, el Estado puede tomar las acciones. Pero claro, esto tiene que estar dicho en todas las condiciones estipuladas en el convenio, así que la sociedad mixta pasa a transformarse en una empresa pública. Órganos de gestión y fiscalización. Control administrativo. Se considera como control administrativo a la facultad que otorga la Constitución al presidente de la República de nombrar, remover libremente los representantes de la nación en las juntas directivas de las sociedades de economía mixta. Control fiscal. Son de dos tipos. 1. Si el aporte público es igual o superior al 50%, se someterán al mismo régimen de vigilancia de las empresas industriales y comerciales del Estado. 2. Si el dicho aporte es inferior al 50%, contarán con un revisor fiscal designado por la Asamblea de Socios, elaborados por la Contraloría General de la República. Control presupuestario. La Ley Orgánica de Presupuesto abarca dos casos. Primer caso, cuando la ley que regula la vida del ente así lo haya determinado. Segundo caso, cuando el capital esté sustituido en un 90% o más con aportes estatales. Control parlamentario. La ley que creó las comisiones constitucionales permanentes asignó a una de las comisiones, Cámara y Senado, primero, dictar los estatutos básicos a que deban someterse y vigilar su funcionamiento. Segundo, preparar proyectos de ley que sean necesarios para la buena marcha de tales organismos y estudiar los presupuestos de las mismas. Etimología de la joint venture. Es una palabra inglesa que viene a decir colaboración empresarial. Joint significa conjunto y venture empresa. Podemos definirlo como la unión de dos o más empresas con el objetivo de desarrollar un negocio. Características de la joint venture. 1. Puede estar conformada por dos o más empresas que deben compartir recursos, errores y beneficios a partes iguales. Asimismo, deben conservar su independencia, trabajando de forma autónoma y manteniendo su imagen y marca. 2. En el acuerdo se fijan los derechos y obligaciones de cada una de las empresas que lo conforman. Al firmar el acuerdo deben quedar claros los derechos y obligaciones que afrontará cada firma. 3. No es una estructura permanente, ya que se puede disolver cuando los objetivos fijados ya se han cumplido. 4. Son ventajosos para reducir los riesgos cuando se busca la entrada en nuevos mercados. En ocasiones, las grandes empresas deciden formar un joint venture con empresas más pequeñas con el fin de adquirir la tecnología de forma más rápida. El joint venture es un tipo de acuerdo comercial de inversión conjunta de una o más personas o empresas que buscan desarrollar un negocio o introducirse en un nuevo mercado. En el ámbito jurídico, se refieren al joint venture como una alianza estratégica o una alianza comercial. En esta alianza, las empresas involucradas pueden aportar ya sea capital, personal, productos o maquinaria para el desarrollo de su negocio conjunto. El joint venture puede confundirse con una fusión, pero esta se diferencia de la misma, ya que su principal característica es que al juntarse dos empresas, ninguna de estas desaparece, sino que se crea otra, existiendo así tres empresas. Por otro lado, en una fusión, dos empresas se unen quedando solo una. En Bolivia ya se han visto casos de joint venture, como el del 26 de agosto de 2010, en el que el presidente Evo Morales firmó con la empresa estatal surcoreana Cores un acuerdo de joint venture, con el objetivo de producir baterías de litio. Lastimosamente, 8 años después, el acuerdo fracasó. Posteriormente, el gobierno firmó otro acuerdo de joint venture con la ACI Systems, una empresa alemana. Dicho acuerdo estuvo destinado a producir hidróxido de litio y baterías. Se prevé que la producción empiece en la segunda mitad del 2021. Muy bien, compañeros, de esta manera finalizamos la presentación.